Los humanos tienen una increíble capacidad para adaptarse a los entornos más extremos, habitando en lugares donde el concepto de estaciones no existe. Es el caso de un pueblo de 500 habitantes en el noreste de Rusia, Oinyakon, considerado el lugar habitado más frío de la Tierra. La remota aldea de Oinyakon, en el este de Siberia, está más cerca del círculo polar ártico que de la ciudad más cercana. Un monumento en la plaza del pueblo conmemora el día 26 de enero de 1926, cuando el termómetro marcó menos 71 grados bajo cero. Sin embargo, la temperatura histórica más fría del planeta se registró en la base antártica de Vostok en 1983, cuando el mercurio bajó hasta los menos 89,2 grados Celsius. En este video conoceremos el pueblo de Oinyakon, el lugar habitado más frío del planeta. Pero antes de conocer más detalles de este lugar, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Oinyakon, situado en la República del Sakha, en Siberia, tiene veranos muy breves. La temperatura alta promedio en julio alcanza los 23 grados Celsius y el día aproximadamente dura 21 horas. En invierno, sin embargo, entre los menos 50 y menos 60 grados Celsius, no es ninguna manera fuera de lo común. Es una temperatura a la que el agua hirviendo se convierte inmediatamente en una nube de nieve y un humano desnudo se congela hasta morir en menos de un minuto. A pesar de todo eso, los 500 habitantes de Oinyakon logran que estas condiciones sean hospitalarias. A menos 60 grados centígrados todo funciona de manera diferente. La vida útil de una batería de auto se reduce drásticamente y los equipos electrónicos se vuelven inútiles. El mercurio en los termómetros se congela. La mayoría de los autos no arrancan en absoluto y los que sí deben calentarse con antorchas. La tinta de los bolígrafos se congela, al igual que las tuberías que no se utilizan durante más de 5 horas. Las duras condiciones climatológicas determinan todos los aspectos de la vida de los lugareños. Con un periodo para cultivar que no dura más de 2 meses, no pueden hacerlo. La dieta local consiste principalmente en carne de caballo, pescado y productos lácteos, complementados con bayas que son recolectadas durante el verano. El plato tradicional del que los lugareños están muy orgullosos es la strogadina. Consiste en láminas de pescado crudo congelado. El pescado, para la stroganina, se congela al aire libre inmediatamente después de ser capturado, y el pescador lo sujeta y reajusta constantemente para que se congele en una posición que permita el afeitado de láminas finas más tarde. Una de las tareas más difíciles a las que se ven enfrentados los lugareños es el entierro de sus muertos. Es un proceso largo y espantoso, ya que el suelo está permanentemente congelado. Cavar una tumba consiste en descongelar una fina capa de tierra con hogueras, cavar un hoyo poco profundo y volver a encender hogueras para descongelar un poco más de tierra. El proceso se repite hasta que el agujero es lo suficientemente profundo como para caber el ataúd. Aún así, la vida en el pueblo continúa. Las escuelas no cierran a menos que las temperaturas caigan por debajo de los menos 55 grados Celsius. Los agricultores llevan a sus vacas al abrevadero de la aldea, un manantial termal que se mantiene unos grados por encima del punto de congelación, y luego los conducen de regreso a sus establos aislados. Este lugar es el alma del pueblo, toda su razón de ser. Los pastores de renos visitaban el manantial para hidratar sus rebaños, regresando una y otra vez hasta que el pueblo se convirtió en un asentamiento permanente. Oinyakon significa literalmente
agua no congelada. Cabe señalar que las complejas condiciones climatológicas del lugar, donde hay 28 horas totales de sol durante enero, se explican por 3 factores: el altiplano en que se encuentra ubicado el municipio, la distancia con el océano y la situación anticiclónica que padece cada invierno. Si te gustaría profundizar un poco más en la historia de este interesante lugar, te recomendamos ver el documental del año 2018 titulado El invierno de Onyakon, producido por la televisión española. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.